Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, en el marco de las charlas que nos venimos dando en este espacio para tratar de mirar y entender lo que pasa en el mundo, tenemos el placer de charlar con Gabriel Merino, un destacado investigador, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, director investigador del CONICET y es parte de Claxo y del IRI. ¿Me recordás bien los roles que cumplís tanto en Claxo como en el Eh, IRI? en Claxo soy coordinador de un grupo de trabajo que se llama China y el mapa del poder mundial. Y en el caso del IRE, coordino, el IRE es el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, y ahí coordino un departamento que es el Departamento de Eurasia. Gracias, Gabriel, por atendernos hoy. Gabriel, desde mi punto de vista, es uno de los analistas más interesantes de este momento por la combinación de toda su formación y su capacidad pedagógica de transmitir ese conocimiento. Además de que es un prolífico escritor y es consultado por distintos medios. Gabriel, vos has desarrollado un concepto que me ha parecido a mí muy interesante y que me parece que como primera charla en este espacio estaría bueno empezar a desandarlo, que es que estamos transitando, porque muchos hablan de una posible tercera guerra mundial y que sí, que no, que los actores en tensión se van a animar o no a desatar esa guerra mundial, y vos has hablado de que ya estamos transitando una tercera guerra mundial, que es una guerra mundial híbrida y fragmentada. Y te quería pedir que desarrollemos estas tres cosas. ¿Por qué decís que estamos transitando una guerra mundial? ¿Quiénes serían los actores? Recordemos que cuando uno habla de guerra mundial no es que todo el mundo entra en guerra, sino que actores principales de la geopolítica mundial se confrontan. ¿Quiénes serían los actores que están en esta tercera guerra mundial y por qué estas características de híbrida y fragmentada? Bueno, muchas gracias, Bernardo, Héctor, digo, por la invitación, por la presentación. Yo también sigo tu trabajo, que es muy bueno, Héctor. Y bueno, es un gusto compartir esta charla con vos. Eh, a ver, yo este concepto lo empecé a trabajar hacia 2014, sobre todo con la guerra, el conflicto en Ucrania, guerra civil que empezaba a aparecer en Ucrania, sobre todo después de la destitución del golpe contra Yanukovych, el Partido de las regiones más identificadas como prorrusas en Ucrania. Bueno, a partir de ahí se desata un conjunto de acontecimientos, de competencia o de agudización de la competencia interestatal, de la crisis del viejo orden mundial, otro posicionamiento de potencias emergentes como la propia Rusia o China. Vemos un conjunto de hechos que desde Occidente se empieza a hablar, o desde el Occidente geopolítico, como yo prefiero llamarlo, más que su aspecto cultural o ideológico, sino geopolítico, conducido por Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN, ¿no? Identificado con ese concepto de Occidente. Ellos empiezan a hablar de una nueva Guerra Fría, incluso con publicaciones, libros, ¿no? Eh, entonces, yo en ese análisis leo también algunos desarrollos sobre el concepto de guerra híbrida. También una entrevista muy interesante que le hacen al Papa Francisco, que empieza a decir, bueno, no hay una tercera guerra mundial, pero hay algo así, digamos, una guerra por pedazos, ¿no? Y vinculado a la crisis del capitalismo, vinculado, ¿no? a conflictos zonales, pero que articulan conflictos más amplios, vinculado al saneamiento de las economías idolátricas, dice el propio Francisco. Bueno, leo eso y voy madurando un concepto que primero llamo una guerra mundial fragmentada y después, bueno, hago como este concepto de guerra mundial híbrida o guerra mundial híbrida y fragmentada, teniendo en cuenta que lo fragmentado es una característica de este desarrollo de guerra mundial híbrida. Entonces, lo primero que digo es, esto no es una nueva guerra fría, por lo menos tiene un aire de familia,
tiene una cuestión central que es que la destrucción mutua asegurada por el poderío nuclear, al igual que la Guerra Fría, ¿no? Inhibe una guerra convencional entre potencias, o por lo menos la hace más eh, un escenario catastrófico, entonces, que de alguna manera contiene, ¿no?, los procesos de guerra convencional entre potencias. Entonces, esa es una característica que mantiene, pero digo, es bastante diferente a la dinámica de la Guerra Fría. Yo entiendo que a Occidente le convenga pensar esta dinámica actual como una nueva Guerra Fría. Creo que por dos o tres razones fundamentales. Una, porque Occidente la ganó, o sea, Estados Unidos ganó esa Guerra Fría contra la Unión Soviética. Dos, porque le sirve a su narrativa de poner buenos contra malos, democracia versus dictadura, o sea, construir esa antinomia para tratar de alinear países, sobre todo en América Latina y en algunas de las periferias, y como narrativa del Occidente. ¿No? Le conviene porque es un marco mental, ¿no?, simbólico en el que Occidente funcionó y le puede funcionar a nivel propagandístico y como dispositivo geoestratégico, pero la característica es muy distinta. Primero porque, por ejemplo, un gran contendiente como China no es la Unión Soviética y los emergentes no podemos compararlo con la Unión Soviética por el tamaño que ocupa en la economía mundial. Hubo una transformación material brutal. China es el 30% de la industria del mundo. O sea, eso es una diferencia fundamental y ¿no?, es parte de esa economía mundial. Y es clave, el 52% de la industria está en Asia. Los emergentes tienen otro poder material. Entonces, China no es la Unión Soviética y la Unión Soviética no tenía capacidad de desafiar hegemónicamente a Estados Unidos. Los nuevos emergentes sí tienen, y de hecho, esa Guerra Fría se dio en plena hegemonía estadounidense, aunque molestaba a la Unión Soviética, aunque le podía generar, ¿no?, conflictos también en la disputa del llamado Tercer Mundo, etcétera. Pero hoy estamos sí en una crisis de hegemonía, un quiebre de la hegemonía, mejor dicho, estadounidense o anglo-estadounidense, y transitando hacia otro escenario. Entonces, hoy el escenario es completamente distinto. China y los emergentes representan cosas distintas a lo que representaba la Unión Soviética. Hay una economía profundamente interdependiente, no de bloques. O sea, sí hay polos, hay fronteras, hay, ¿no?, obviamente zonas de influencia, pero estamos en una economía profundamente interdependiente con cadenas globales de valor que también generan otro escenario material en el cual se desenvuelven los conflictos. Y es mucho más difícil desacoplar eso. Puede haber un desacoplamiento, un decoupling, como le llaman en inglés, a nivel sectores estratégicos muy avanzados, tecnología avanzada, pero no las grandes cadenas globales de suministro. O sea, no hay una economía de bloques en el sentido, ¿no?, muy rígido. Hay una profunda interdependencia. Entonces, lo que empezamos a ver es que hay este formato de guerras híbridas donde se combinan conflictos en ciertos territorios, conflictos convencionales con no convencionales, también revoluciones de color, golpes, etcétera, conflictos que se articulan, Para chocan. aclararle al público, ¿qué sería un conflicto no convencional? Un conflicto no convencional, como el que se daba, por ejemplo, en Ucrania, quizás después mudó esta cuestión, es un conflicto en el cual no hay directamente involucradas fuerzas regulares, convencionales, armadas de potencias beligerantes, pero esas potencias juegan, se involucran, tienen fuerzas no convencionales disputando en ese territorio, se articulan con otras fuerzas locales, con milicias. Por ejemplo, el conflicto sirio fue claramente eso, ¿no? Tuvo muchas características de eso. Sosteniendo a Bashar al-Assad aparece Rusia, aparece Irán, aparece Hezbollah. Contra Bashar al-Assad aparece, bueno, dos andariveles centrales, el Estado Islámico y todo el islamismo radical, más las fuerzas prooccidentales, más algunas estados, monarquías de Oriente Medio, ¿no? Entonces ahí se combinan elementos convencionales con no convencionales en un escenario que involucra a las grandes potencias también, grandes potencias que a su vez siguen comerciando o teniendo relaciones, siendo parte de la economía mundial entre sí.
Entonces vos tenés focos, muchos focos, pero a su vez tenés un montón de frentes abiertos entre grandes potencias. Es decir, un hecho clave para mí fue cuando, a partir de 2014, Estados Unidos y la Unión Europea deciden sancionar o ir a la guerra económica contra Rusia. Porque una cosa es la guerra económica contra Cuba, que existe hace muchas décadas, con, ¿no? El bloqueo, embargo, etcétera. La guerra económica contra Venezuela o la guerra económica contra Irán. Pero cuando vos ya vas a la guerra económica contra Rusia, que exporta el 10% del petróleo mundial, el 20% del gas, el 19% del trigo, el 15% de fertilizantes, es el segundo complejo industrial militar del mundo o el tercero, bueno, ahí ya es una guerra mundial, sí, es una guerra económica, pero entre potencias. Lo mismo que cuando Trump declara una guerra comercial contra China. No estás declarando una guerra comercial contra Argentina. ¿No? Estás declarando una guerra comercial contra la fábrica del mundo. O sea, o una guerra tecnológica como desarrolla Biden contra China. Entonces, lo que tenés es algo que ya los chinos desarrollaron en 1999, un concepto que era guerra irrestricta. Una característica de esta guerra irrestricta es que es una guerra de múltiples frentes. Entonces, lo que se observa de esta guerra mundial híbrida es guerra tecnológica, guerra económica a través de sanciones, guerra económica a través de guerras comerciales con aranceles y otros instrumentos. Bueno, ciberguerra, ¿no? Guerra de información. El aspecto informacional se vuelve clave, ¿no? En este, en este escenario de guerra mundial híbrida, porque tiene muchos elementos de guerra de cuarta y quinta generación, ¿no? Eh, guerras distantes, como lo aplicó Obama mucho en muchos países, entre otros de la zona llamada Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, drones, ¿no? Un conjunto de armamentos no tripulados, que combatían países como Yemen que Estados Unidos no declaró la guerra. Entonces no se sabe qué está en guerra y qué no. Está un poco mezclado esa frontera. Sí, por ejemplo, cuando Trump reivindica el asesinato de Soleimani por una acción militar de los Estados Unidos. Soleimani, el tercero en poder e importancia en Irán, el general Soleimani, clave en el conflicto del Medio Oriente y en el escenario sirio y otros escenarios en Medio Oriente, o sea, una figura clave de Irán. Bueno, Trump lo reivindica públicamente. Ahora, nunca Estados Unidos declaró una guerra contra Irán, pero en la práctica está en guerra. Entonces, eso es parte de esta guerra híbrida. No se sabe cuándo empieza, cuándo termina. Hay mucho elemento privado, o sea, mucho ejército privado, contratistas. Eso lo empezó Estados Unidos con Blackwater o después Academy, pero también Rusia, ¿no? Con ¿no? Wagner y la figura de Prigozhin, pero también hay otros, ¿no? Actores involucrados. Bueno, tenemos todos esos condimentos, incluso lawfare, ¿no? Acá se conoce que es muy fuerte en América Latina ese aspecto, ¿no? De guerra a través de medios judiciales, muy articulados incluso en muchos casos con el Departamento de Estado estadounidense, como se vio por ejemplo en el caso brasileño, por la vinculación del juez Moro y de algunos procesos en relación al Departamento de Justicia estadounidense. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lawfare es un frente más. Entonces, todos estos condimentos son parte, ¿no? De lo que podemos decir a grandes rasgos, este concepto de guerra mundial híbrida, ¿no? Es una guerra que transcurre, que vemos focos, que vemos frentes, que muchas veces no es declarada directamente, que involucra a las grandes potencias y que es parte de este escenario de caos sistémico, desorden global propio de la transición de poder. O sea, estamos viendo una transición de poder y, ¿no? Un escenario que justamente deriva en una multiplicación de conflictos que podemos entender a la luz o bajo el prisma de esta guerra mundial híbrida. ¿Ese escenario se modifica en algún aspecto con el triunfo de Trump? Bueno, lo que cambia para mí ahí son, bajo la geoestrategia globalista o bajo la geoestrategia nacionalista, americanista de Trump,
o donde predominan también más los neoconservadores. Bueno, vamos a ver cómo se configura el gobierno. Cambian algunas estrategias. O sea, cambia el peso. Por ejemplo, hay menor peso del escenario ucraniano para la estrategia nacionalista americanista, ¿no? De Trump. Es menos importante el escenario ucraniano en Eurasia, incluso hay que tratar de encapsular y negociar ahí y tratar de disminuir las tensiones con Rusia. Desde esa, para los globalistas no, para los globalistas es clave Ucrania y es clave debilitar estructuralmente a Rusia y que no tenga influencia sobre Ucrania y que pierda Crimea, que se desgaste Putin, que era con Biden. Para los americanistas, bueno, es más importante, y los neoconservadores, la guerra híbrida contra Irán, o sea, ponen ahí más hincapié en Irán o en la idea de un gran Israel que termine de absorber los territorios palestinos en Cisjordania y en Gaza, vaya una guerra en el Líbano contra Hezbollah y escale las tensiones con Irán. En la guerra contra China pesa más los aspectos comerciales para los Trump, digamos, para ese sector, porque expresa fracciones más retrasadas en términos industriales. Pero de alguna, o sea, hay matices, hay cosas diferentes. Por ejemplo, para los globalistas era clave en su política de contención y de lucha contra las potencias emergentes las grandes áreas de libre comercio, además que de libre comercio, de comercio y de reglas y de institucionalidad que se creaban en las periferias de Eurasia y en otras partes del mundo. Por ejemplo, el TPP, el Tratado Transpacífico, en el caso del Pacífico, justamente, o de Asia-Pacífico o Asia-Indo-Pacífico, y el TTIP en el caso de Europa. En cambio, cuando llegó Trump, deshizo eso. Para él, el dominio de algunos territorios fundamentales de Eurasia tiene que pasar por otro lado y no por esos grandes acuerdos multilaterales y comerciales que condicionan a Estados Unidos o que hacen que los capitalistas japoneses o alemanes puedan competir directamente con industrias muy debilitadas de los Estados Unidos en este proceso. Entonces, eso no quiere Trump. Entonces, hay diferencias. Eh, Incluso hay diferencias en cómo intervenir en América Latina. Durante el gobierno de Trump se evaluó mucho más fuerte la posibilidad de ir en un escenario de intervención a Venezuela. Se agudizó mucho más el bloqueo a Cuba, ¿no? La troika del mar. Son más asertivos en intentar dominar el hemisferio occidental, ¿no? Y hablar más fuertemente de la doctrina Monroe, de la América para los americanos. O sea, están todas esas diferencias. Lo que sí se permanece y que es clave para entender es que la contradicción, una de las contradicciones centrales para entender esta guerra mundial híbrida es entre el viejo núcleo dominante y los emergentes y el sur global. O sea, esa tensión, que no es lineal, no es maniquea, pues se da en una dinámica multipolar, pero esa tensión es central. Y que esta guerra tiene como alimento central los intentos por parte de ese viejo núcleo dominante de detener a los emergentes que igualmente a veces el resultado termina siendo el contrario, porque termina acelerando, ¿no? El declive relativo del occidente geopolítico muchas veces y el ascenso o dinámicas contrarias a ese occidente geopolítico en el mundo. Te voy haciendo las últimas preguntas, Gabriel, para entender esto, bueno, o en el marco de todo esto que señalabas, y ahora con esta nueva característica, estas diferencias que son de estrategias, como vos señalabas con Trump, ¿qué rol va a jugar América Latina teniendo en cuenta los gobiernos que hay hoy por hoy en América Latina y, y cómo se inserta, ¿no? Algo que a nosotros nos influye mucho, el gobierno de Javier Milei en todo este contexto que vos describías, siendo que es una persona que dice admirar a Trump, pero que a la vez sus políticas, por lo menos hacia el interior del país, son muy distintas a las que plantea Trump para el interior del país, lo cual no quiere decir que sea, digamos, por lo menos desde el punto de vista de ellos un error, ¿no? Porque tal vez sean complementarios. Digamos, un presidente que quiere apropiarse de los recursos naturales de América Latina y otro presidente que quiere ofrecer los recursos naturales de América Latina, tranquilamente pueden ser complementarios.
Pero bueno, ¿cómo se inserta tanto América Latina como en particular Argentina en este contexto que describís? Bueno, hay varias cosas. Importante pregunta. La primera es que yo noto una contradicción importante. A ver, para los Estados Unidos, la hegemonía en el hemisferio occidental es fundamental. Por más que digan que no tiene relevancia, mentira. El primer punto fundamental de su proyección de poder mundial es la hegemonía en el hemisferio occidental. Desde ahí, también, o esa es su condición fundamental, también la otra clave es el dominio de las periferias euroasiáticas o gran parte del Rim, de Asia, ¿no? Asia Pacífico, Europa, en parte Medio Oriente, pero ese es como un punto fundamental para el establishment estadounidense, para sus grupos de poder económicos dominantes. Después, la contradicción que yo veo es insisto, como Trump es más asertivo en eso, creo porque expresa también a fracciones con, menos globalistas, justamente, o sea, menos capacidad y presencia global, y es más importante el, el patio trasero, ¿no? Para reafirmar su poderío. Digo, ahora, la contradicción es que Trump es más asertivo en eso, y los neoconservadores también, el americanismo también lo es, pero tiene menos incentivos materiales para lograrlo, menos zanahorias, por así decirlo. O sea, ese es un problema. Porque, por ejemplo, el proteccionismo es un obstáculo. Ya lo vivimos con el primer gobierno de Trump, que la guerra comercial no solo era contra China. La guerra comercial que declaró afectaba a protectorados, vasallos, a todo aquel que comercie con Estados Unidos. Y de hecho subió 75 o un poco más por ciento, o 76% el arancel a nuestro biodiesel. O subió fuertemente las aranceles al acero, al aluminio, después se negoció, porque justamente lo que busca es eso, negociar a partir ¿no? de la imposición de aranceles y te obliga a conceder en términos geopolíticos, geoeconómicos, o sea, hacer concesiones para los Estados Unidos. Pero incluso al bloquear inversiones de China, que eso es una política de Estados Unidos en general, pero que Trump lo agudiza, o al tener menos incentivos materiales o menos mecanismos de seducción, bueno, eso genera, ¿no? cierta contradicción. Incluso con las élites dominantes, o sea, con las élites, con los grupos y clases dominantes que miran como norte fundamental a los Estados Unidos, pero que le produce tensión, porque, por ejemplo, muchas de los grandes grupos locales tienen como socio comercial fundamental a China. Entonces ahí tiene un problema. Después, con estos gobiernos, digamos, tan alineados con el trumpismo, yo siempre dije que son como una suerte de espejo invertido, son como la versión periférica de ese trumpismo del norte. Me acuerdo que puse eso, digamos, como una idea cuando salió electo Bolsonaro, digamos, como para pensar, por, más que nada por lo que vos mismo decías, Héctor, porque tienen un aire común que es una reacción, son muy reaccionarios en términos políticos e ideológicos, ¿no? En términos de antiprogresistas, como se declaran, ¿no? En su agenda. O antiglobalistas también, en aspectos ideológicos culturales. Pero mientras en el norte realmente expresan un nacionalismo, por lo tanto una idea de industrialismo, ¿no? Y de política industrial muy fuerte, de proteccionismo, de exacerbación de del fortalecimiento de la cultura nacional, de la identidad nacional. En el sur eso es lo contrario. Es somos el patio, es una reivindicación de ser el patio trasero de Occidente, de un Occidente que ni siquiera te considera parte de Occidente, ¿eh? O sea, te considera, ¿no? Eh, como en todo caso el extremo Occidente, o una periferia, pero no. Entonces, en vez de reivindicar lo nacional, en términos culturales, reivindicás esa condición de colonialidad y son librecambistas, o sea, son aparte liberales y neoliberales en términos económicos, que en el norte eso
no son, o sea, o tienen un punto de vista completamente distinto. Entonces, ahí son como una suerte de espejo invertido, pero sí, justamente son complementarios. A ver, esto ya lo vimos algo parecido en la dictadura. Las dictaduras latinoamericanas tenían ese componente muy reaccionario en lo ideológico político, también la reivindicación de esa pertenencia al occidente, que también es un ultralineamiento geopolítico, casi paracolonial, o paracolonial en algunos casos, no casi. Y también el tema de un ultraliberalismo económico. Videla, Martínez II era ese. Y también ellos decían, se encubrían en un discurso nacional, pero que era antinacional en la práctica, ¿no? Entonces eso lo vemos. Y claramente, en términos de esta guerra mundial híbrida, eh, bueno, ya lo vemos a Milei cómo juega, ¿no? En los tableros fundamentales en función de ese alineamiento del occidente geopolítico, que muchas veces va en detrimento de nuestros intereses nacionales. O sea, lo vemos en Ucrania, en relación al conflicto Israel, Gaza, Palestina, ¿no? Líbano, Irán, o sea, Israel en Medio Oriente y Taiwán. En los tres se posicionó, ¿no? Alineado claramente con el occidente geopolítico. Mira, yo incluso cito a una frase que dijo Liz Truss el año pasado, fue tratando de convencer a los diputados de Trump para que apoyen un paquete de ayuda para Ucrania, pero también para Taiwán y para Gaza, digamos, o sea, para Israel, por 100 mil millones de dólares. Y ella, Liz Truss, que es la ex primer ministra británica, conservadora, exponente del neoconservadurismo anglosajón, dijo, esos tres conflictos no son múltiples guerras, es la misma guerra. Taiwán no está en guerra, pero para ella y para esa concepción anglo-estadounidense, esos son tres focos de esta guerra, de esta guerra que yo le llamo híbrida, o en la visión de ellos, esta nueva guerra fría. Eh, bueno, Milei jugó los tres, es decir, juega de cabeza en los tres. También es interesante ver que juega más con los neocon que con lo que expresa Trump como nacionalista. Claro. Trump, fíjate que tiene una diferencia muy fuerte en relación a Ucrania, en cambio los neoconservadores juegan, ¿no? Muy fuerte en Ucrania. Juega, por eso yo siempre digo que más Milley es menos Trump y es más funcional en la estrategia de poder y la política exterior a los neoconservadores. Eh, bueno, es lo que estamos viendo. Así que creo que eso obviamente es muy negativo, yo creo, para nuestro país y para Argentina, que se podría beneficiar mucho más de mantener una política de neutralidad y construir un polo propio, porque la clave acá, la tensión central y lo que se juega en esta transición de poder y por lo que nos afecta también la guerra mundial híbrida, en la cual estamos insertos, aunque no querramos, es que acá se juega si somos o patio trasero de ese occidente en declive relativo o un polo emergente, ¿no? Con autonomía. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Eh, Te voy a volver a invitar para que sigamos charlando tal vez de temas específicos, pero necesitábamos conocer este paraguas sobre el que se va desarrollando sobre el que se va, este tablero más bien, sobre el que se van moviendo las fichas, ¿no? Y la verdad que eso es muy claro, como dije al principio de la entrevista, muy pedagógico para explicarlo y nos viene muy bien tener todo este panorama para ir trabajando. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias Héctor. Paso por si la duda el chivo, para más que chivo, Sí, el sí. material de soporte, porque justo salió ahora en una revista de Flaxo, ¿no? Un dossier sobre este tema y ahí yo publico un artículo bueno, sobre guerra mundial híbrida, escenario geopolítico, donde está un poco más en profundidad estas explicaciones que se puede descargar de forma gratuita Te iba a preguntar eso, ¿de dónde se Estado de puede? Políticas Públicas es la revista, el último dossier. El primer artículo es el que yo trabajo, hace una introducción Néstor Restivo que coordinó el dossier, así que ahí pueden encontrar de forma un poco más desarrollada y con ejemplos y todo eso este concepto de guerra mundial híbrida.
Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Gracias a vos, Héctor. Abrazo grande.